¿Qué tal, amigos de Conexión MX? Un placer estar con ustedes. Pues otro caso más, otra raya más al tigre. Le pueden seguir poniendo pues más rayitas. Mire lo que no pudo en su momento defender el PRI, o que fue rechazado el PRIAN mediante el voto ciudadano, esto en las pasadas elecciones del 1 de julio. Bueno, ahora lo están haciendo en los estados, lo están haciendo en la Ciudad de México. De hecho, los últimos datos que tenemos se suman a lo que pasó ahora en Michoacán, donde el Tribunal Estatal Electoral de Michoacán decidió de un plumazo quitarle 2 diputaciones más a Morena, diputaciones locales, y entregárselas al Partido Revolucionario Institucional. Vilma Zavala Ramírez y de Morena perdió su diputación, y María Guadalupe Hernández Dimas también la perdió. Ellas ganaron en las urnas, son diputaciones plurinominales. Por su parte, Marcela Casillas Carrillo también le quitaron su diputación local por parte del Tribunal Estatal de Michoacán. Es decir, se suma a lo que sucedió en el Estado de México, donde le quitaron 10 diputaciones plurinominales a Morena, a Guerrero, donde le quitaron otras 2, a Veracruz, donde perdió otras tantas, y ahora es Michoacán. El caso Michoacán merece ser considerado por una cosa. Ahora los nuevos diputados avalados por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, ¿quién cree que es? Mire, es Omar Abud Carrión Abud. Él es líder de Antorcha Campesina, sí, el grupo de sicarios del PRI. Llama la atención por una cosa, especialmente por una cosa. Todo parece indicar que hay una línea más bien marcada en los tribunales estatales electorales para evitar que el Movimiento de Regeneración Nacional se quede con todas las diputaciones de representación proporcional, que son las plurinominales, y se las entregan al PRI. Es decir, lo que los priistas no pudieron defender en las urnas, ahora lo tratan de tomar en las mesas. Es decir, judicializando, sí, robando, sí, atracando, sí. Así están quitando diputaciones locales donde consideran que pueden hacerlo y donde tienen los tribunales a modo. Pero no solo es el PRI el beneficiario. En el Estado de México se benefició el PRI, el PAN, el PRD y el Partido Verde. Todos esos que fueron en alianzas. Las otras 2 alianzas, las que no ganaron mucho, pues ahora están repartiéndose las diputaciones locales plurinominales. El principio que invocan los tribunales estatales electorales, pues es que Morena está sobre representado. ¿Qué es una sobre representación? Bueno, esto de acuerdo al criterio que utilizan los magistrados estatales, que por cierto, muchos de ellos ligados al PRI, impuestos por el PRI o por el PAN o por el PRD en los estados, con la mano en la cintura determinan a quién quitarle y a quién darle. Y curiosamente le han dado muchas diputaciones locales al PRI. Esta vez fue a uno de sus grupos preferidos, los predilectos, que son los de Antorcha Campesina. Por ahí anda también, creo que Martín Esparza, el líder de la Luz y Fuerza del Centro, del Sindicato Mexicano de Electricistas, a ver si también le consiguen una diputación en lo que se ha convertido en un verdadero baile, en una verdadera tomada de pelo, porque en estas condiciones ya no se respeta la decisión popular. Tanto que han hablado de democracia y que mediante la democracia le dieron a Andrés Manuel el acta de mayoría. ¡No! Andrés Manuel López Obrador obtuvo el acta de mayoría porque no pudieron con él. La ciudadanía, los ciudadanos votaron por el Movimiento de Regeneración Nacional y por la alianza Juntos Haremos Historia, donde se incluyó al Partido del Trabajo y al Partido de Encuentro Social. Sucede pues ahora que el nuevo escandalito está en Michoacán. 2 diputaciones locales plurinominales le quitaron al partido, a Morena concretamente.
otra más se la quitaron al Partido del Trabajo. Y se suma a lo que hicieron en el Estado de México, que no han dicho mucho y que todavía el caso va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a ver si allá ponen orden, porque sería lamentable que hablan tanto de democracia, que hablan tanto de la legalidad y resulta que en la mesa se arrebatan los triunfos ganados de manera legal, lícita, democrática en las urnas. Si bien es cierto, los priistas no han dicho mucho, no han hecho mucho ruido, no tienen mucho que hacer. Lo último que sacaron fue su convocatoria para elegir dirigencia nacional. Fuera de ahí, la salida de Rubén Moreira, que creo podría buscar otro puesto en ese mismo partido. Pero eso es cosa poca. En Monterrey, por ejemplo, acaban de arrebatarle a sus mismos correligionarios, porque son los mismos del PRIAN, les acaban de arrebatar Monterrey y Guadalupe, los dos municipios más poblados, con más votación y con más ingreso en esa entidad, en Nuevo León. Vemos entonces una descomposición en lo que se decidió en las urnas y lo que están decidiendo los mencionados magistrados de los tribunales estatales. No debemos olvidar una cosa: a estas personas les pagan con nuestros impuestos. Debieran estar al servicio de los ciudadanos, no al servicio de fuerzas oscuras, de fuerzas políticas, en este caso partidistas, porque es lo que se observa. Lo más reciente es el caso Michoacán. Con sede en Morelia, el Tribunal Estatal Electoral de Michoacán decidió quitarle así, por sus, pues ahora sí que por sus calzones, 2 diputaciones a Morena, una más al Partido del Trabajo. Les decía del Estado de México, déjenme retorno un poquito, porque en el Estado de México, con las 10 diputaciones que le tumbaron a Morena, pierde la mayoría calificada. Es decir, lo que se logró en el Estado de México, aunque tiene bastante representación Morena, junto con Encuentro Social y con Partido del Trabajo, bueno, pues se van a dividir las votaciones en cuanto se refiera a las acciones que emanen en este caso del gobernador. Usted debe recordar que es Alfredo del Mazo Maza, sí, la rata güera esa que parece un ser de ultratumba, pero que gobierna y que es del grupo Atracomulco. Como no quería mucha oposición y emana del PRI, de donde sale el Pelón Salinas y el Barbón Ceballos en un maridaje descarado del PRIAN, bueno, ahora resulta que ahí no va a tener mayoría calificada, van a tener que consensar y que debatir duramente los de Juntos Haremos Historia, la alianza que ganó, para poder competir en la toma de decisiones y frenar la voracidad de gobernadores emanados del PRI que saben hacer una cosa muy bien: robar, saquear con toda impunidad, corromper a los demás con una actitud meramente criminal. Lo que pasó en Michoacán es nota actual que se está moviendo en diferentes medios electrónicos y medios nacionales, incluso estatales, es que en Michoacán también metieron sus manos. Las cochinas manos de los priistas, panistas, perredistas, pues ecologistas, los verdistas y los Nueva Alianza, todos metiendo las manos a través de esos consejeros estatales electorales, que malamente se llaman tribunales porque están al servicio, bueno, son tribunales, pero al servicio del poder en turno, no están al servicio de la sociedad. De otra manera, creo que serían más prudentes de respetar lo que decidimos los mexicanos el 1 de julio. Como esto no se respeta, como ha sido una burla, una tomada de pelo, una carabina de Ambrosio, los tribunales estatales electorales, creo que tiene mucho trabajo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es a donde van a ir a parar las demandas que ya prepara Horacio Duarte, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, junto con sus asesores jurídicos, porque no pueden quedarse cruzados de manos ante la rapacidad de partidos que no pudieron ganar en las urnas una representación en congresos locales y ahora lo están haciendo en la mesa, arrebatando, robando, timando y bajo el criterio poco claro de una sobrerepresentación, que no pueden estar sobrerepresentados los partidos que tienen diputados de mayoría. El PRI lo hizo por décadas
décadas completas sobre representados, dominaron, robaron, saquearon estados, y ahora los tribunales dicen que eso no es correcto. Es decir, solo es correcto cuando ellos ganan, cuando el PRIAN, con RD al final del PRD, ganan. Pero cuando ellos pierden, entonces no es correcto, entonces sí hay sobrerepresentación. ¿Me entiende? ¿Me explico? Es decir, cuando somos mayoría nosotros y estamos sobrerepresentados, dirían las ratas tricolores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional y del PRD y del Verde Ecologista, los partidos morralla, chatarra, esos que traen ahí a un lado, cuando ellos ganan siempre pueden estar sobrerepresentados. Pero cuando ellos pierden, entonces no es correcto. Hay que entonces ampararse en criterios poco claros, porque ya sucedió en Guerrero, ya sucedió en Veracruz, ya en el Estado de México, y acaba de pasar en Michoacán. No sé qué tanto más tengamos que ver de quienes se sienten los dueños de la democracia en el país. Si dicen que democráticamente el pueblo eligió el 1 de julio, en la mesa no respetan esas decisiones, lo que decidió el pueblo. Y a la luz de criterios legaloides poco claros, muy confusos, y con una votación dividida en Michoacán de 3 a favor y 2 en contra, les valió. Pareciera que la ley tendría que ser modificada, la ley electoral, o bien establecer un criterio donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ponga orden a estos tribunales estatales, porque al final de cuentas se gastan mucho dinero de nosotros los mexicanos en contribuciones que nos cobran, en la gasolina, por ejemplo, en los alimentos, en la ropa, en todos lados. Y ahora es Michoacán donde se dan baño y se llevan 3 diputaciones locales, 2 de Morena, una del Partido del Trabajo. Así, ya sabe, el caso Monterrey está muy sonado, donde priistas y perredistas en una lucha fratricida de hermanos, pues están peleando las migajas del poder, pero ahí están ellos 2 solos. Acá en Michoacán son diputadas 2 de Morena, una del Partido del Trabajo, que se las tumbaron de un plumazo para decir se las entregamos al PRI, porque es el Partido Revolucionario Institucional, es el partido del robo, del saqueo, de la impunidad, golpistas y de la impunidad. Ellos como la perinola ganan todo. Ellos cuando pierden arrebatan. Aquí es donde queremos ver a las instancias electorales federales, a ver si son de a de veras o son de mentiritas. O esos sueldos onerosos de 500, 600 mil pesos mensuales, junto con todas sus prestaciones extraordinarias, nada más las reciben por estar en esas dependencias, llegados por amiguismos, compadrazgos y nepotismo, o de veras le van a atorar a resolver estos casos donde irritan a la ciudadanía, irritan a la sociedad, y no se les olvide que el tigre anda suelto, porque le siguen rascando donde no se debe y lo van a despertar. El despertar puede ser fatal para las instancias, tienen poca credibilidad las autoridades electorales, y con estas decisiones solo nos dan la razón. Cuando pierden los priistas, panistas, perredistas, petistas, etcétera, etcétera, todo está mal. Pero cuando ellos ganan, y ganan todo, no hay sobrerepresentación. Es que la ciudadanía votó democráticamente. Pero cuando pierden, hay sobrerepresentación. Cosas que hay que ver en este país, con estas autoridades, con estas instancias. Mientras son peras o manzanas, el líder de Antorcha Campesina, Omar Carrión Abud, de allá de Michoacán, ungido como nuevo diputado para hacer la balanza junto con el PAN, con el PRD y con el Partido Verde, y darle pelea al Movimiento de Regeneración Nacional, al Partido del Trabajo y Encuentro Social, que es la alianza de Juntos Haremos Historia. Ahora cada quien por su cuenta, y los tribunales estatales electorales, el de Michoacán, el más reciente, 3 menos, 2 de Morena, 1 de PT, y entregadas al PRI. Amigos, bueno, estas son las cosas que pasan en el país, estas son las cosas que pasan con las instancias electorales, y bueno, dicen que los priistas no roban, hacen travesuras.
¿Qué le parecen estas travesuras de los priistas agandallándose las diputaciones locales? Ahora en Michoacán, ya pasó en Veracruz, ya pasó en Guerrero, ya pasó en el Estado de México. Vamos a esperar a ver cuándo el Tribunal Electoral actúa y si no, también cuándo se somete en una total sumisión y por omisión a lo que fue el llamado partidazo, al llamado partido tricolor, al también llamado la dictadura perfecta, ante la cual también sucumbió el creador de esa frase, Vargas Llosa. Nos vemos en la próxima conexión, si usted lo decide. Hasta la próxima.